Analicemos ahora espectro disperso de secuencia directa desde el dominio de la frecuencia, visto en el dominio de la frecuencia. Uy, ahí está. Está medio malo el pulso hoy día. Está bien malo. Ahí está, mucho mejor. Entonces, estudiemos la dispersión. En el dominio de la frecuencia, causada por C de t en el dominio de la frecuencia. Y aquí hay un supuesto implícito, hay una expresión implícita de que la multiplicación por C, por la secuencia de dispersión, efectivamente genera una dispersión en la frecuencia. Intuitivamente ya vimos que tiene que ser así, porque el tiempo de chip, ¿no es cierto?, es muy breve, es más breve que el tiempo de símbolo, pero vale la pena mirarlo formalmente. Entonces, para ello, volvemos atrás a lo que aprendimos sobre características espectrales de una señal. Y recordamos, sabemos que la densidad espectral de potencia de una modulación lineal está dada por lo siguiente: S sub S tilde de F, donde la S mayúscula es la densidad espectral de potencia y el S tilde, el subíndice S tilde, señala que es la densidad espectral de potencia de la señal S tilde, está dada por sigma sub S tilde al cuadrado dividido por T mayúscula por el módulo de phi de F al cuadrado. Ahora, ¿qué es cada una de estas cosas? Sigma sub S tilde al cuadrado no es otra cosa que la varianza de los símbolos S sub IN check, supuesto, esto hay que dejarlo claro, el valor esperado de los S sub IN check es igual a 0, si no la expresión de densidad espectral es ligeramente distinta. T es el tiempo de símbolo y phi no es otra cosa, phi de f, que la transformada de Fourier del pulso base. Y con el pulso base de la modulación me refiero a el pulso base subyacente acá, que podría ser, por ejemplo, en el caso de una modulación de j igual a 1, de dimensión 1,
lo podemos escribir como S sub IN check multiplicado por 1 partido por raíz de t, multiplicado por un pulso base phi de t, que podría ser como ejemplo un QPSK, que se me está acabando el espacio, vendría a ser menos 1, escribámoslo así, más menos 1 más menos j por raíz de e símbolo medio por 1 partido por raíz de t por un pulso rectangular. ¿Sí? Eso es una forma típica, ¿no es cierto?, de un QPSK. Esta función base, que en el fondo acá es una señal rectangular, es la que le da la forma de pulso. En nuestro ejemplo es la que produce esta forma de pulso. Esa transformada Fourier produce este pulso phi de f, ¿sí?, que finalmente es lo que aparece como la característica espectral principal del espectro de la señal. Entonces, si uno aplica esto a un caso ejemplo, QPSK, ejemplo QPSK con pulso rectangular, con phi de t igual 1 partido por raíz de t rect, de t menos 1 medio t partido por t, encontramos que la densidad espectral de potencia de esta modulación es igual a E símbolo multiplicado por sinc al cuadrado de f por t. Y esa densidad espectral de potencia la tengo graficada. Voy a ir a buscarla a otra hoja. La traigo para acá y la pego y se ve de esta forma. Es un seno de x sobre x todo eso al cuadrado. Tiene los cruces por cero siempre en 1 partido por t, 2 partido por t. Tiene aquí magnitud E símbolo en la máxima y sabemos que la densidad espectral de potencia decae con 1 sobre f al cuadrado, vale decir 20 decibeles por década. Ahora, si es que analizamos con cuidado la señal de dispersión, y en este caso particular también establecimos que la señal de dispersión tiene pulsos rectangulares, pero ojo, pulsos rectangulares de duración t-chip, con símbolos que al menos en el ejemplo gráfico habíamos dicho se alternan entre más 1 y menos 1, pero son finalmente C-checks que tienen el valor tal que esta secuencia sea una secuencia de rectángulos de magnitud más y menos 1, es inmediato ver que en realidad se trata exactamente del mismo tipo de modulación que acá. La estructura es exactamente la misma. Aquí, ojo, faltó una suma. Entonces, podemos inferir directamente es
inmediato que es inmediato por analogía, que la densidad espectral de potencia de la secuencia de dispersión es igual a 1 por sinc cuadrado de f de chip. Sí. Entonces, si es que comparan esta con esta, es bastante directo observar que la señal de chip, si es que la dibujo aquí encima, va a tener un lóbulo central mucho más amplio y lóbulos laterales más suaves, más anchos también. Voy a extender acá el eje de frecuencia, donde este punto de acá, el primer corte por 0, se ubica en 1 partido por t chip. En nuestro ejemplo, t chip y t se llevan un factor 4, por lo tanto aquí hay 3 partido por t, 4 partido por t. 3 partido por t. Y esto sería 4 partido por t en el ejemplo. Y desde luego aquí sería en 8 partido por t y así sucesivamente. Y por lo mismo, la densidad espectral de potencia de la señal que sale al aire, de la señal X, es símbolo multiplicado por sinc al cuadrado de f de chip, lo cual significa que se ha generado una dispersión la señal S tilde de t sufrió una dispersión en frecuencia por un factor t partido por t chip al convertirse en x tilde de t. Y acá la parte más esencial de todas es darse cuenta que t chip puede ser un valor muy grande. T chip con respecto a t puede tener un factor 256, puede tener un factor 1024, puede ser una dispersión realmente muy amplia. Y tengo que revisar acá, aquí hay algo con las magnitudes que no calza, puesto que en el fondo la dispersión tiene que también achatar las señales. Tengo que revisar ahí exactamente qué es lo que ocurre con eso. Tengo algo que no es consistente en las fórmulas, pero lo voy a aclarar.
Eh, eso. Esto acá se conoce como T partido por TC, es conocido como el factor de dispersión. El factor de dispersión y es un factor clave en espectro disperso. Ese es un parámetro clave, es un parámetro clave en espectro disperso.